Buenas noches, mi nombre es Natalia Viridiana Alcaraz García. Esta es la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política. El título de este trabajo es La ciencia de la administración pública, corresponde a la evidencia de aprendizaje número 4. El propósito y contenido de este video es hacer una reflexión crítica sobre los pros y los contras de la administración pública y qué medidas se pueden implementar para corregirla, mejorarla o transformarla. ¿Por qué es importante reflexionar sobre este tema? Es importante reflexionar ya que en la actualidad el gobierno y la administración pública enfrentan problemas más complejos, más diversos, fragmentados. Los recursos son más escasos, las sociedades están más informadas, están también más participativas, cuentan con más herramientas y exigen resultados inmediatos, lo que hace que el trabajo de la administración pública sea cada vez más difícil. ¿Qué elementos abona este tema a la nueva gestión pública? La administración pública ha estado operando sin el beneficio de una teoría moderna desde hace ya bastante tiempo. Esta situación priva a los servidores públicos de un marco de referencia para guiar sus acciones. La administración pública deficiente, incapaz y poco efectiva debido a su exagerada burocratización, a sus limitaciones de tipo jurídico, a sus limitaciones económicas, a sus limitaciones de capital humano, son áreas de oportunidad que van a nutrir el campo de la nueva gestión pública para reemplazar los procesos burocráticos deficientes mediante la coordinación efectiva de las acciones de todos para alcanzar una operatividad correcta y fortalecer así las estrategias del gobierno enfocadas en el bien común. ¿Cuál es el sustento teórico que respalda el enfoque de las políticas públicas y la nueva gestión pública? Las políticas públicas son acciones específicas del gobierno, son de orden público, su propósito es atender un problema social, prevenirlo, atenuarlo o solucionarlo en base a un proceso de diagnóstico y análisis de operatividad y eficiencia. Son la materialización, la concreción y la ejecución de lo contenido de las políticas de un Estado. El enfoque de políticas públicas surge en un contexto de crisis de la administración pública, como una respuesta a la necesidad de fortalecer los procesos de decisión pública. Este enfoque podría verse limitado si el gobierno no cuenta con las capacidades suficientes para gobernar. Y la manera en que se implementan y evalúan estas políticas públicas es gracias al modelo de Eugene Bartak, que propone 8 pasos para el análisis de estas políticas públicas. El primer paso consiste en la definición del problema público. El segundo paso es considerar los factores cuantitativos de este problema. El paso número 3 es construir el problema público. El paso número 4 consiste en seleccionar los ejercicios, los criterios y las herramientas. El paso número 5 consiste en la proyección de los resultados esperados. El paso número 6 es la confrontación del costo-resultado. El paso número 7 es la decisión de si esta política pública se va a llevar a cabo o no. Y el paso número 8 es la comunicación de esta política pública. Y de esta comunicación va a depender si es rechazada o es aceptada. En cuanto a la nueva gerencia pública, esta constituye una visión privada de lo público y proviene de las políticas privatizadoras de los años 80 frente a lo que se consideraban las deficiencias gubernamentales. La nueva gerencia pública buscó resolver esta ineficiencia social y económica de los programas de gobierno que pierden operación y legitimidad en el momento en que el incremento de las demandas sociales rebasan la capacidad del gasto público. Las características fundamentales de la nueva gestión pública son la eliminación o relativización de las diferencias entre lo público y lo privado
Y otra de las características es el cambio de la rendición de cuentas por procesos a la rendición de cuentas por resultados. La reflexión crítica sobre los pros y los contras de la administración pública local o nacional y las medidas que se pueden implementar para transformarla, corregirla o mejorarla. En nuestro país, los pros es que el Ejecutivo Federal busca la defensa y la protección del interés público con el propósito de lograr una operatividad adecuada. Los contras: nuestro país sufre una crisis administrativa, sufre una crisis burocrática de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en México, al menos el 63% de los funcionarios municipales tiene estudios de preparatoria o menos. Nuestro Estado se ha visto debilitado, se ha visto poco capaz para limitar los monopolios y los privilegios, se ha visto poco capaz para atender y solucionar problemas como los relacionados con la educación, con la inseguridad, con la desigualdad, con la salud o con el desempleo. ¿Qué medidas se pueden implementar para transformarla, corregirla o mejorarla? Primero que nada, educar a la población. En cuanto ya a políticas públicas, la profesionalización de los servidores públicos, que estos usen de manera correcta los recursos financieros y los recursos humanos, que haya calidad en sus funciones mediante la estandarización de sus tareas. Hay que descentralizar y desburocratizar los órganos de gobierno para hacer más eficientes los procesos administrativos y hay que diseñar marcos de operación que agilicen y simplifiquen las funciones administrativas. En cuanto al cierre de los aspectos analizados, pues las políticas públicas presentan una alternativa de estudio de los problemas públicos. La nueva gerencia pública busca generar resultado y la diferencia entre la administración pública y la nueva gerencia pública radica en el cambio de énfasis y estrategias de acción gubernamental y de las relaciones del aparato con el poder legislativo y la sociedad. ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos en esta evidencia? La administración pública solo puede ser competente si cuenta con funcionarios y personal preparado. La profesionalización, el mérito y los criterios objetivos en la selección y la inversión en el desarrollo de las capacidades. La nueva gestión pública contribuye a la vigilancia del desempeño gubernamental, creando relaciones de colaboración entre instituciones, secretarías y diferentes órganos de gobierno, favoreciendo la descentralización. Es práctica, la nueva gestión pública es práctica ya que contribuye a la vigilancia y la rendición de cuentas para el correcto uso, para el correcto manejo y la distribución de los recursos públicos, acompañadas de gestión estratégica, tanto en la implementación de políticas públicas como en la negociación del sector privado. Y en cuanto a las dos fuentes de información para la realización de este trabajo, utilicé el artículo llamado Propuestas para el desarrollo de políticas públicas que impulsan la innovación ciudadana en Iberoamérica, de la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, Veracruz, en diciembre del 2014, y del libro Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XXI de Luis Humberto Fernández Fuentes. Gracias.